La historia del día. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. Durante el día, el pueblo parecía tranquilo y pintoresco, pero cuando caía la noche, una oscuridad inquietante envolvía sus calles y casas. Los aldeanos susurraban sobre una antigua leyenda que acechaba el pueblo, la historia de la Dama de la Noche. Según la leyenda, una mujer misteriosa vagaba por el bosque en las noches sin luna, buscando venganza por una traición sufrida hace siglos. Se decía que tenía el poder de poseer los cuerpos de las personas o elevarlas al borde de la locura. Un joven llamado Alejandro, curioso y valiente, decidió investigar la historia de la Dama de la Noche. Se adentró en el bosque una noche, armado con una linterna y un corazón lleno de valentía. Mientras caminaba entre los árboles retorcidos, los sonidos inquietantes de ramas crujientes y álidos le hacían temblar. De repente, Alejandro escuchó un susurro siniestro a su espalda. Se giró rápidamente, pero no había nada. Continuó su camino, cada vez más nervioso. De repente, una figura borrosa y pálida apareció frente a él. Era una mujer de largos cabellos oscuros y ojos sin vida. Era la Dama de la Noche. La mujer fantasmal extendió sus brazos hacia Alejandro y él sintió una fuerza sobrenatural apoderarse de su cuerpo. Luchó con todas sus fuerzas para liberarse del control de la Dama de la Noche, pero sus esfuerzos fueron en vano. Su mente se nubló y comenzó a experimentar visiones horripilantes. En medio de su tormento, Alejandro logró recordar un antiguo conjuro que decía que solo la luz del amanecer podía romper el hechizo de la Dama de la Noche. Con todas sus fuerzas, gateó hacia una pequeña claraboya entre los árboles y esperó desesperadamente a que el sol saliera. Finalmente, los primeros rayos de luz del amanecer se filtraron a través de los árboles. La Dama de la Noche soltó un grito agudo y retrocedió, incapaz de soportar la luz. Alejandro recuperó el control de su cuerpo y huyó del bosque, prometiendo nunca volver a investigar las sombras de la noche. Desde entonces, el pueblo mantuvo viva la leyenda de la Dama de la Noche como una advertencia para aquellos que se aventuraban en el bosque. Los aldeanos se aseguraron de no salir de noche y evitar cualquier encuentro con lo sobrenatural. La historia de terror de la Dama de la Noche se convirtió en una advertencia permanente de los peligros que acechan en la oscuridad. Después de su encuentro aterrador con la Dama de la Noche, Alejandro regresó al pueblo con el corazón palpitante y la mente llena de temor. Sabía que había tenido suerte de escapar de la oscuridad implacable que envolvía al bosque. Sin embargo, las pesadillas persistieron en las noches siguientes. Alejandro se despertaba empapado en sudor, sintiendo la presencia ominosa de la Dama de la Noche acechando en las sombras de su habitación. La línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse para él. Decidido a encontrar respuestas y liberarse del terror que lo atormentaba, Alejandro buscó la ayuda de un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. Este anciano era conocido por su conocimiento de lo sobrenatural y las artes oscuras. El anciano escuchó atentamente la historia de Alejandro y asintió con solemnidad. La advirtió que estaba lidiando con fuerzas más allá de su comprensión y que para enfrentar a la Dama de la Noche, tendría que adentrarse nuevamente en el bosque. Aunque atemorizado, Alejandro se armó de valor y siguió los consejos del anciano. Emprendió un nuevo viaje hacia el bosque oscuro, esta vez con un amuleto de protección y una determinación inquebrantable. Se adentró en el lugar donde su cordura había sido puesta a prueba. Mientras avanzaba entre los árboles, una densa niebla comenzó a rodearlo, envolviéndolo en una atmósfera opresiva. Escuchó risas malévolas y susurros amenazantes en todas direcciones. La presencia de la Dama de la Noche se hizo cada vez más fuerte.
De repente, la figura espectral apareció frente a él una vez más, sus ojos sin vida clavados en Alejandro. Pero esta vez, él no retrocedió. Con determinación y una voz llena de coraje, Alejandro desafió a la Dama de la Noche, negándose a ser consumido por el miedo. El amuleto brilló intensamente a su alrededor, emitiendo una luz cálida y protectora. La Dama de la Noche retrocedió, su forma desvaneciéndose poco a poco hasta desaparecer por completo. El bosque se quedó en silencio, y Alejandro supo que finalmente había triunfado sobre la oscuridad que lo había atormentado. Regresó al pueblo como un héroe, levando consigo la lección de que el valor y la determinación pueden superar incluso las pesadillas más aterradoras. La leyenda de la Dama de la Noche se convirtió en una historia de esperanza, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede prevalecer. Desde entonces, Alejandro se convirtió en un guardián del pueblo, asegurándose de que nadie más se adentrara en el bosque sin estar preparado. La historia de terror se convirtió en un recordatorio de que el mal acecha en los rincones más oscuros, pero también de que el coraje y la determinación pueden enfrentar incluso a los horrores más profundos. Con el paso del tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de leyendas y relatos de terror. Los aldeanos, conscientes de la presencia maligna que estaba en el bosque, se volvieron más cautelosos y respetuosos de los límites del oscuro terreno. Alejandro se convirtió en una figura venerada y respetada en la comunidad. Su valentía y sacrificio para enfrentar a la Dama de la Noche lo habían convertido en un símbolo de esperanza y protección. Los habitantes del pueblo buscaban su consejo y protección ante cualquier signo de peligro sobrenatural. A medida que los años pasaban, la historia de la Dama de la Noche comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Las nuevas generaciones se criaron con advertencias vagas sobre el bosque oscuro, pero sin una comprensión plena de la amenaza que había existido. Un día, sin embargo, una joven audaz llamada Isabella, intrigada por las historias de terror que habían sido transmitidas de generación en generación, decidió explorar el bosque prohibido. Aunque los aldeanos la advirtieron sobre los peligros que estaban allí, ella estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda de la Dama de la Noche. Isabella se adentró en el bosque con cautela, armada con una linterna y un corazón lleno de curiosidad. Mientras avanzaba entre los árboles, pudo sentir una presencia ominosa que parecía envolverla. Los susurros y los sonidos inquietantes llenaban el aire, pero ella no retrocedió. De repente, en medio de la oscuridad, una figura espectral emergió frente a ella. Era la Dama de la Noche, su semblante pálido y su mirada sin vida llenaron de terror el corazón de Isabella. Pero a diferencia de las historias que había escuchado, la Dama de la Noche no mostraba signos de malevolencia. La Dama de la Noche se acercó lentamente a Isabella y, en lugar de atacarla, le ofreció una mirada triste y llena de remordimiento. Isabella pudo sentir la profunda tristeza y la desesperación que consumían a la Dama de la Noche. En ese momento, comprendió que había más en la historia de lo que se contaba. La Dama de la Noche le reveló a Isabella la verdad detrás de su leyenda. Hace siglos, ella había sido una joven amada y traicionada por aquellos en quienes confiaba. La oscuridad y el poder maligno se apoderaron de ella, convirtiéndola en la entidad atormentada que todos temían. Isabella, con compasión en su corazón, prometió ayudar a la Dama de la Noche a encontrar la paz y redimirse de sus acciones pasadas. Juntas, buscarían un camino hacia la expiación y la liberación de la maldición que la había consumido durante tanto tiempo. La noticia de la reconciliación entre Isabella y la Dama de la Noche se extendió por el pueblo, despertando una mezcla de sorpresa y esperanza en los corazones de los aldeanos.
La historia de terror que había aterrorizado a generaciones se transformó en una lección sobre la empatía y la búsqueda de la redención. Con el tiempo, el pueblo y el bosque encontraron un nuevo equilibrio. La Dama de la Noche, finalmente liberada de su carga, se convirtió en una protectora benevolente del bosque, velando por su conservación y manteniendo alejado el mal. Isabella, por su parte, se convirtió en la guardiana de la historia, recordando a todos que incluso los seres más oscuros merecen una oportunidad de redención. Y así, la historia de la Dama de la Noche se convirtió en un recordatorio de que el verdadero terror no siempre radica en la apariencia, sino en la comprensión y la empatía que cada uno de nosotros puede ofrecer.